Seguimos ahora con la segunda ponencia de la jornada de hoy. Bien, aquí tenemos a Fernando José Bolaños Artiles, licenciado en Historia por la Universidad de Las Palmas, con máster de formación de profesorado por la Universidad de Las Palmas y por La Laguna, doctorando en las Islas Atlánticas de Historia, Patrimonio y en cuestiones jurídicas en la Universidad de Las Palmas, Universidad de La Laguna, Universidad de Azores y también en la Universidad de Madeira. Actualmente es beneficiario de becas de investigación Gil y Naranjo y también del Museo Canario y de la Fundación MAF. También es beneficiario de la beca Inserta de la Fundación Universitaria de Las Palmas en el Ayuntamiento de Agüimes, donde colabora trabajando junto a Fanek Hernández en el desarrollo genealógico de los saltos del señorío de Agüimes. Es profesor asociado a la Universidad de Las Palmas como personal, docente e investigador en el máster de profesorado de la Universidad de Las Palmas, especialidad en la enseñanza de Geografía e Historia. La ponencia, como ustedes saben, que va a desarrollar, trata sobre Agüimes 1685 en guerra contra los franceses. Les dejo con Fernando José Bolaños. Buenas noches. Primero que nada, quiero agradecer al Consejo de Patrimonio esta invitación a la 21ª Jornada de Patrimonio Histórico de Agüimes. Este artículo que se titula Agüimes 1685, la guerra contra Francia, lo he realizado junto a Fanek Hernández Bautista, aquí presente, que me ha prestado su ayuda pues en diferentes documentos, pero sobre todo a nivel genealógico, como ya explicaré posteriormente. Y aunque este es el título que finalmente le hemos puesto, tras diversas discusiones, en un principio se iba a llamar Agüimes en guerra contra Francia, finalmente hemos decidido este título como el más ideal. En cuanto a la introducción, antes de empezar directamente en la materia que vamos a tratar dentro de este artículo, me gustaría que se quedaran con tres aspectos que son esenciales para poder entender el suceso que acaeció en Maspalomas en 1685. Lo que hay que comprender es que la compañía de milicias de Agüimes se dirige a la costa sur de Gran Canaria, a Maspalomas, porque recibe información de que allí había un barco de bandera francesa, y es por eso que se dirigen por vía terrestre, capitaneados por don Diego Romero, a atacar este barco francés, y desgraciadamente fallecen 7 de los milicianos que se dirigen a la costa sur de Gran Canaria. Estos 7 pues serían los que aparecen en pantalla, el capitán don Diego Romero, el alférez Sebastián Bordón, y les acompañaban también 5 soldados, Francisco de León, Juan Pérez Macías, Francisco de Artiles, Juan Rodríguez Peña y Juan de Artiles. La realidad es que no sabemos cuántos milicianos iban en esa compañía de milicias, lo que sí sabemos es que mueren 7 y que tenían que haber más, ya que los fallecidos son enterrados en la Yarca de Maspalomas. Los entierran en la arena una vez ha sucedido la batalla, hasta que un año después van a ser trasladados a la villa de Agüimes, donde finalmente se les da sepultura en la parroquia de San Sebastián. Y este suceso sucede el 21 de septiembre de 1685. Espero que se queden con esa fecha en el pago de Maspalomas, donde desgraciadamente fallecen estos milicianos de Agüimes. La primera noticia que nosotros tenemos es esta separata, franceses en Maspalomas en 1685, realizada por Juan Méndez Castro, que la publica en el boletín Millares Carló, aunque también está publicada en el Museo Canario. En esta separata, Méndez da algunas noticias, hasta él mismo dice que son noticias, y la hace en 1980. Por lo tanto, hace 45 años que se publicó, y ningún investigador, ningún historiador, ningún interesado se había preocupado de esta temática, de sacarla a la luz, de darle visibilidad y de darle visibilidad sobre todo a los personajes que fallecieron en este ataque heroico que hacen a ese barco corsario francés. Por lo tanto, Méndez, hasta él mismo lo dice dentro de la separata, que son simples noticias, porque él, no sabemos si era porque no tenía una buena lectura de los escribanos del siglo XVII, ya fuese porque no tenía tiempo para llevar a cabo una investigación más profunda, o porque simplemente la documentación se encontraba en mal estado, como ya les mostraré posteriormente.
La realidad es que da esas noticias y tenemos que agradecerle a Méndez tanto la noticia de este artículo como la labor que ha hecho dentro de la enseñanza y también dentro de la cultura, sobre todo con esa sesión de la documentación de su fondo documental que ha hecho la familia al Ayuntamiento de Agüimes y que actualmente se encuentra en la Biblioteca del Cruce de Arinaga, donde nos encontramos analizando y catalogando tanto Miguel Esparza como yo. Por lo tanto, a Méndez, en esta separata, la primera noticia que da es la defunción de María Santa Lorenzo Perera en 1687, concretamente en junio, y pocos días antes ya había hecho su testamento. Él da esta noticia de la viuda del capitán don Diego Romero, uno de los fallecidos en esta batalla en Maspalomas, y también menciona a todos sus hijos, que se los mencionaré luego cuando hablemos de las genealogías de los fallecidos, y son estos que aparecen en pantalla ahí en negrita, y la realidad es que una vez muere ella, los menores quedan huérfanos y por lo tanto alguien debía asumir su tutela y su curaduría. Y es entonces cuando una de las hijas, que no era mayor de edad todavía, pero sí estaba casada con Juan Álvarez Mirabal, al que el mismo Méndez ya reconoce como Juan Álvarez Ortiz, a través de él, entendiendo la sociedad de la época en la que la mujer debía pedir a través del hombre a la Real Audiencia o no tenía potestad propia, pues lo que solicita es la tutela y la curaduría de sus hermanos, de los otros 7 menores. Y el primer candidato, como menciona Méndez, es Juan Ángel Perera, que es el hermano de la viuda. Ya les contaré luego porque esto es una historia que cuento ya al final. Y luego se va a elegir al hermano del capitán don Diego Romero, que es Francisco Romero. Por lo tanto, también Méndez da otras noticias y es el traslado de los fallecidos también a la villa de Agüimes en 1686, un año después ya de que hubiesen fallecido, y da otros datos, da la noticia sobre el inventario de bienes y otros datos genealógicos en los que no profundiza, ya que simplemente habla de los padres, de los matrimonios de los fallecidos y solo en el caso del alférez Sebastián Bordón habla de los abuelos. Por lo tanto, Méndez, dentro de su propia separata, él ya comenta que estas noticias, leo textualmente, ¿no? Estas noticias sobre la acción del 21 de septiembre de 1685 en Maspalomas no nos dicen nada sobre el hecho mismo, su importancia, sus motivos y su desarrollo. Esperemos que alguien con más posibilidad que nosotros alcance a ver el informe que indudablemente se hizo de esta acción para conocimiento de las autoridades superiores y satisfaga así nuestra curiosidad. La realidad es que nosotros no hemos encontrado la guinda del pastel, no sabemos realmente qué fue lo que sucedió aquel 21 de septiembre de 1685, pero lo que sí que hemos logrado afianzar son los motivos que llevan a esos milicianos de Agüimes a atacar el barco corsario francés en Maspalomas. También hemos destacado las consecuencias de esa actuación, tanto para la familia de los milicianos como para el resto de sus seres queridos, y le estamos dando visibilidad ahora mismo en estas jornadas de patrimonio histórico de Agüimes. Así que espero que Méndez, aunque sea en parte, hayamos cumplido con su deseo y, aunque ya no esté entre nosotros, siempre con mucho respeto hacia su obra, creemos que hemos profundizado mucho más en esta investigación y en este caso. A partir de esta separata que hace Juan Méndez de Castro, nosotros nos planteamos una serie de objetivos que van a desembocar en una hipótesis de partida sobre la que va a guiarse toda la investigación. Nuestros objetivos eran definir el por qué atacaron el barco francés, ya que conocemos los protagonistas, sabemos cuándo sucedió, sabemos dónde sucedió, pero no sabemos el por qué, que lo explicamos en este artículo. Acotar los bienes de los fallecidos sin testamento, que Méndez no lo logró hacer, completar la genealogía de los milicianos fallecidos, dar visibilidad a un hito en la historia de la villa de Agüimes y, sobre todo, dar respuesta a una hipótesis de partida. Nuestra hipótesis de partida es que esa compañía de milicias de Agüimes se dirige a la costa del sur de Gran Canaria, a Maspalomas, porque le dan la noticia de que había un barco de bandera francés, enemigo en aquellos momentos, y desconocían el fin de la guerra de las reuniones, que ahora explicaré cuando hable del contexto histórico, y por lo tanto deciden atacar a ese barco, y no lo deciden por su libre albedrío, sino que era una orden emitida anteriormente por el capitán general, de que había que prender los barcos de los enemigos, había que atacarlos, había que prender tanto el barco como las mercancías, como a los propios tripulantes. Por lo tanto, se produce ese enfrentamiento. La consecuencia de él van a ser estos 7 fallecidos.
que sus compañeros entierran en la arena, entierran en la Yarca de Maspalomas, y hasta 1686, un año después, no son trasladados a la villa de Agüimes, donde se les da ya sepultura. Claramente, esta actuación es fruto de la lucha contra el corsarismo, que, como ahora explicaré, va en aumento desde el siglo XVI, y ya en el siglo XVII Francia estaba a la cabeza del corsarismo, quitándole incluso el puesto a Inglaterra. Y finalmente comenzamos con el contexto histórico, ¿no? La rivalidad interminable, la he titulado así porque España y Francia estaban en conflicto desde la Edad Media. Me podría retrotraer en el tiempo hasta cuando hablábamos de reinos cristianos luchando contra musulmanes, ya que ya desde esos momentos los franceses intentaban hacerse con Navarra y con los resquicios de los reinos cristianos antes de la llegada de los reyes católicos. Y me podría ir mucho más allá en el tiempo, incluso llegando al episodio de Bayona y esa invasión napoleónica. Pero me he centrado sobre todo en el siglo XVI y en el siglo XVII, ya que lo que quiero es que comprendan sobre todo cómo va a ser una época de paces y de guerras en las que las paces realmente no existían, y es eso lo que acaba llevando a los milicianos a atacar al barco francés. Realmente en el siglo XVI, hablando ahora de un poco un recorrido histórico, intentaré ser lo más breve posible. Francisco I, a principios del siglo XVI, era el rey de Francia. En el caso español se encontraba Carlos V en el trono, y ya desde esos momentos existía una enemistad personal entre ambos. Era un conflicto de poder, pero también era un conflicto sobre todo a nivel territorial, ya que se disputaban los territorios de Borgoña, los territorios de Milán en Italia, algunos territorios en los Países Bajos y sobre todo Navarra en el caso español. Luego, en la segunda mitad del siglo XVI, Francisco I es sustituido por Enrique II y Carlos V es sustituido por Felipe II, y continúa ese conflicto de poder. Continúa porque Enrique II se va a unir a los alemanes en Italia para intentar derrotar a Felipe II, pero no lo logra, y Felipe II obliga a firmar la paz de Cateau-Cambrésis, que es el primer paso para esta lucha entre paces y guerras que van a observar ahora. Esta paz de Cateau-Cambrésis en 1559 no significa ninguna paz, y eso que Felipe II intentó cambiar de estrategia. Se casa con la hija de Enrique II para intentar, a través de ese linaje dinástico, penetrar en Francia, e incluso se ve inmerso en la guerra de los hugonotes, pero finalmente se acaba ratificando la paz de Cateau-Cambrésis y posteriormente la paz de Vervins. Ya en el siglo XVII, Felipe III intenta la Pax Hispánica, intenta lograr la paz a nivel mundial con todos los enemigos que se veía a ello la monarquía hispánica a lo largo de su expansión, con los Austrias mayores, pero ya con Felipe IV esta Pax Hispánica se acaba, ya que comienza la Guerra de los 30 años. En la Guerra de los 30 años, Francia decide apoyar al bando de los protestantes, aunque eran católicos, y es que todo valía. Lo que hacían era unirse a cualquier aliado con el objetivo de acabar con su mayor enemigo, que no era otro que España. Por lo tanto, una vez ya finaliza esa guerra de los 30 años, España es obligada a firmar la paz de Westfalia, una paz con la que España pierde muchísimos territorios, y ya se dan los comienzos del fin de la hegemonía de los Habsburgo, sobre todo ya con la paz de los Pirineos, cuando ya pierden Cerdeña y el Rosellón. Y la declive total se alcanza con Carlos II, el hechizado. Carlos II entra en una crisis política, económica y social absoluta. Ni la regente Mariana de Austria, ni el conde de Oropesa, ni tampoco el duque de Medinaceli logra salvar al país, ya que lo que sucede en aquellos momentos es que Francia cada vez era más poderosa. Tan poderosa que penetraba ya en territorio español, y es así como se observa en la Guerra de Devolución, una guerra de devolución en la que Francia está muy superior ya a España, que aunque es ayudada por la Triple Alianza y pierde pocos territorios con lo que podría haber perdido si no hubiera sido ayudada, firma la paz de Nimega, con la que ya se veía venir la declive. Pero fruto de esa guerra de devolución, que es lo que a nosotros nos interesa, es la Guerra de las Reuniones, que desemboca de 1683 a 1684. Esta guerra es la clave del ataque de las milicias de agüimenses al ataque al barco corsario francés, porque termina con la paz de Ratisbona en 1684, y como hemos visto, las paces no eran paces, eran treguas y continuaban con una guerra. Por lo tanto, la paz de Ratisbona no se puede considerar como una paz, era más un alto al fuego, era una tregua.
Una tregua que no se llevaba, en la realidad no se llevaba a cabo, porque vemos como en las Islas Baleares, que es un archipiélago igual que el archipiélago canario, después de la Guerra de las Reuniones, se sigue con la orden de que había que atacar a todo barco enemigo, sobre todo a los franceses, por sí, y no dejar que llegaran a la costa, pero en caso de que estuviesen en la costa, había que prender tanto la embarcación como su mercancía. Y nada, esto es la ciudad de Ratipona, donde se firma este acuerdo. Por lo tanto, ya tenemos uno de los primeros motivos, y es que las paces no eran paces, sino eran treguas, y que en todo momento se puede hablar de una situación de guerra continua. La diplomacia en guerra, los cónsules franceses en Canarias. Este es un caso bastante curioso, ya que en 1682 va a llegar a la isla Juan de Radedantés, aunque también es conocido como Jean de Radadante, y llega por fruto de todos estos conflictos que les he mencionado anteriormente. Llega con el objetivo de asegurar el comercio en un territorio alejado del continente, en un territorio alejado de Francia, que era el archipiélago canario, y va a situarse directamente en Tenerife, pero también una de sus funciones era esas relaciones diplomáticas, evitar cualquier tipo de batalla. Pero lo curioso, como les dejo aquí, en el artículo hemos dejado la patente a favor de Juan de Radedantés. Cuando lo nombran como cónsul de Canarias, él sustituye a Rafael Thierry, que era el anterior, que había muerto en 1679, y entra él en el cargo en 1682, pues sucediendo al anterior cónsul. Como vemos, algo curioso es que él entra en mayo de 1682 y el nombramiento de los cónsules era por 3 años. Por lo tanto, en mayo de 1685 se acaba su cargo como cónsul. Entonces, en septiembre de 1685, cuando fue la batalla, no había cónsul francés. Por lo tanto, las relaciones diplomáticas se habían roto entre Francia y España. Este es un motivo más que provocó ese ataque de los milicianos agüimenses a ese barco corsario francés situado en Maspalomas. La presencia de Juan de Radedantés en las islas se atestigua con varios documentos que se encuentran en el Museo Canario. Uno de ellos habla de que numerosas embarcaciones francesas estaban llegando a Tenerife y el licenciado Juan Naranjo, debía de recibirlas, y al recibirlas, uno de los barcos, entre otros muchos, se llamaba el Lobo Dorado. El Lobo Dorado, sí señor. En el Lobo Dorado se supone que había una carga de aceite y 15 tripulantes, pero lo que realmente es interesante es que se menciona que en ese barco llegó Juan de Radedantés, de 32 años, francés, tal y como lo menciona el capitán del mismo barco. Y el segundo dato que se muestra en el Museo Canario, que también atestigua la presencia de Juan de Radedantés en Tenerife, es un matrimonio que lo leo textualmente. Juan Domínguez Navarro se casó con doña Mencía Navarro y Arena y Maldonado el 10 de noviembre de 1701, quien era hija del capitán Gómez Arias Navarro y de doña Isabel Martínez de los Ríos, viuda de Juan de Radedantés, cónsul que fue de la nación francesa. Por lo tanto, esta es la segunda base del ataque de los milicianos a ese barco francés que se encontraba en Maspalomas. Y el tercero, y yo creo que el más importante, es el de los corsarios. Este lo he titulado Riqueza, Mar y Estrategia, ya que en el siglo XVI las mayores potencias o las potencias enemigas por excelencia de España eran Inglaterra y Francia. Y Inglaterra y Francia estaban interesadas en todo el circuito que iba hacia la carrera de India. Por lo tanto, todos los barcos que iban a esa carrera de India o los territorios que estaban en ese circuito les interesaban. Y sobre todo las Islas Canarias. Estamos hablando de que en el siglo XVI se produce el auge del azúcar en Gran Canaria y posteriormente se traduce ese auge a Tenerife en el siglo XVII con el vino. Por lo tanto, las islas que tenían pocas defensas se convertían en un objetivo muy fácil porque la empresa militar era muy barata y los beneficios podían ser muy altos. Y es por eso que los corsarios tenían un gran interés en las islas. Nosotros hemos recogido en el artículo las reales cédulas que demuestran este interés en las islas por parte de los corsarios. La Real Cédula de 1576. En esta ya se menciona que las personas o los habitantes de las islas debían estar preparados porque en cualquier momento podrían recibir un ataque por parte de los piratas o de los corsarios. En 1579 ya se les advierte de que había que ir mejorando las defensas, porque los corsarios tenían dentro de su mira, dentro de la carrera de India, como objetivo las islas. ¿Por qué? Porque eran un lugar clave, un punto geoestratégico para avituallarse y luego salir a su objetivo verdadero, que no eran las Islas Canarias, era América. Y en 1583
ya lo que se menciona es que la llegada ya de corsarios, la llegada de piratas era asidua, era algo que estaba sucediendo de forma continua. Y esto continúa en el siglo XVII. En el siglo XVII ya la llegada de corsarios, los ataques a las islas eran continuos, como demuestra, por ejemplo, el ataque de Van der Doe. Y entonces lo que sucede es que se emiten las cartas sobre el aumento de corsarios y de piratas y sobre la guarda y la defensa de Canarias. Esto supone un cambio, eso se emite en 1625, justo pues unos 60 años antes de que sucediera este ataque. Y claro, la realidad es que continuamente seguían llegando y continuaban los ataques, y esto es lo que provoca, como nos cuenta Antonio Romeu de Armas, que no hay alguien que sea mayor experto en piratería y ataques navales que este señor, es lo que cuenta. Es que se empiezan a mejorar las defensas de las islas a mediados del siglo XVII. Se reedifica la muralla sur de la ciudad de Las Palmas y también se van a fortificar los castillos de la Luz, el castillo de Santa Ana y demás, por este motivo, porque los piratas cada vez venían más a las islas al ver que era tan fácil atacarlas. Y entonces el propio Antonio Romeu de Armas lo que nos habla es que los franceses, a finales ya del siglo XVII, que es cuando se produjo este episodio histórico, eran los más fuertes del mar. Enviaban empresas militares continuamente hacia Occidente, hacia América, y además en Canarias se sucedían los capitanes generales, unos capitanes generales que se sucedían hasta la llegada de Félix Nieto de Silva, que se va a situar desde 1680 hasta 1685 como el capitán general. Y este último, en 1684, envía un edicto que hay que prender a los barcos antes de que lleguen a la costa para evitar los ataques, precisamente, y no solo los barcos, también sus mercancías y a sus tripulantes. Eso se repite de nuevo en 1686. Por lo tanto, si este episodio histórico fue en 1685 y en 1684 y en 1686 estaba esa orden por parte del capitán general, lo más seguro es que en 1685 los milicianos agüimenses estuviesen cumpliendo con esa orden del capitán general. Y por lo tanto aquí tenemos la tercera base de ese ataque de los milicianos agüimenses a ese barco pirata francés, y queda prácticamente demostrada la hipótesis de partida. Queda prácticamente demostrado que el corsarismo iba en aumento, que no existía cónsul francés en estos momentos, que una empresa de Canarias era una empresa fácil de atacar, que había que mejorar las defensas y que en estos momentos existía la orden del capitán general de atacar a cualquier barco enemigo. Por lo tanto, ya nuestra hipótesis de partida en cuanto a lo que son las causas de este ataque queda prácticamente demostrada. En 1686, después de esas consecuencias fatales, ahora vamos a hablar de las consecuencias del conflicto, una vez ya hemos hablado de las causas, porque nos falta ese documento que hablaría del desarrollo para ya cumplir completamente con los deseos de Méndez. El traslado de los fallecidos, de que habían sido enterrados por sus compañeros en la arena de Maspalomas a la villa de Agüimes, se produce en 1686, como demuestran las partidas de defunción que se encuentran en el archivo parroquial de Agüimes. Estas imágenes no son del archivo parroquial, por si acaso. Y se firman ante Pedro Hernández Armas. Y llegan en septiembre de 1686. Una vez llegan los cuerpos a la villa de Agüimes, Luis Betancor Navarro, que era el alcalde ordinario, recordemos que en Agüimes existían 3 alcaldes, estaba el alcalde real, que era nombrado directamente por el gobernador y que tenía la jurisdicción criminal. Luego estaba el alcalde ordinario, que era nombrado por el obispo y tenía la jurisdicción civil. Y por último estaba el alcalde de Aguas, con menos potestad que esto, ya no tenía jurisdicción, si cabe sobre las aguas, que era ayer mencionado por Lobo en su ponencia. Entonces el alcalde ordinario, Luis Betancur Navarro, ordena que se haga inventario de bienes de todos los fallecidos porque habían muerto sin testamento. Claro, estos milicianos eran hombres jóvenes y todos los milicianos que partían hacia la batalla lo hacían con la firme idea de que iban a vencer. En ningún momento pensaban que defendiendo la corona iban a perder. Y por eso son verdaderos héroes de la historia de Agüimes, deben ser reconocidos. Y me quedo con una cita del doctor Darias, ¿no?, que dice que las milicias canarias confirmaban la unión entre el espíritu canario y el alma nacional como la defensa de sus tierras a través del noble esfuerzo del pueblo canario. Ya que estamos hablando de milicianos que no solo se dedicaban a la tarea militar, en muchas de las ocasiones eran también ganaderos, eran agricultores y tenían otro tipo de funciones para poder mantener a sus familias, ¿no? Y nada, estos inventarios de bienes se van a realizar ante el escribano Lucas de Betancur Cabrera,
Se encuentran en el protocolo notarial 2504 del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, que corresponde a 1687. Y aquí les muestro dos imágenes para que vean cómo se encuentra esa documentación. Pertenece a finales del siglo, todo el final del siglo se encuentra prácticamente así, en el Archivo Histórico de Las Palmas. No sé si podrán leer algo, pero es el inventario de bienes se realiza de todos los fallecidos, comenzando por el capitán don Diego Romero. Este es el del capitán don Diego Romero, precisamente, el que vemos en pantalla. Y todas esas especies como de cruces que aparecen a la izquierda del documento que está a la derecha son ITEN, 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 ITEN. ¿Qué significa ITEN? Pues ITEN, que tenía un cercado en la Pastrana de Telde, ITEN, que tiene una suerte de tierras en Vega Castaña, etcétera, ¿no? Y así se repite consecutivamente para nombrar todos los bienes que tenía el capitán don Diego Romero, que por los bienes que tiene podemos hablar incluso de que formaba parte de la élite social, ya que no todo el mundo se dedicaba al arte en la villa y no todo el mundo tenía todas estas posesiones en cuanto a tierras y también en cuanto a posesiones no solo de tierras sino también de edificaciones. Estamos hablando también de casas en diferentes lugares de la isla, en Telde, en Vega Castaña, en El Ratiño, en Mojón, etcétera, ¿no? Por lo tanto, era un hombre pudiente, tenía incluso esclavos, o sea que no cabe duda. Y dos camas completas, que poco se habla, que era un bien muy preciado, una cama completa era un bien muy preciado en la época. Pero su inventario de bienes da la casualidad de que no es finalizado, ya que su viuda, María Santa Lorenzo, esta es la única vez que sucede, va a aumentar sus bienes en 1687, contando que la casa que tenía en Guayadeque también tenía una cueva, que las 16 colmenas que tenía, pues le debían de sumar 10, y también que tenía otras tierras en el Mojón. Por lo tanto, todos estos bienes, una vez ya muere su viuda, María Santa, alguien tenía que quedarse con ellos porque sus hijos eran menores y tras un pleito con la Real Audiencia van a pasar a manos de su hermano Francisco Romero, que es quien los van a administrar. Y ahora veremos lo que pasó con ese gran pleito, que es el caso de la tutela de los hijos del capitán. Bueno, este es el alférez Sebastián Bordón. Aquí me gustaría reseñar que no por el cargo militar que tenían más o menos bienes. El cargo militar que tenían a veces no implicaba que fuesen más ricos o menos ricos, porque como les voy a mostrar ahora, este señor era el alférez. En la jerarquía militar iba detrás del capitán, por lo tanto debería de tener más bienes. Pero no es así, eso no por el oficio tiene una mayor riqueza. A veces, pues por la familia tenían una mayor riqueza que este señor. Y este era el alférez, Sebastián Bordón. Como vemos, tenía muy pocos bienes. En cambio, este es un soldado, Francisco Artiles Melián. Lo superan bienes y supuestamente en la jerarquía militar queda por debajo. Por lo tanto, vemos que el oficio no implicaba que tuviese más o menos bienes, más o menos dinero. Y aquí también es un caso curioso. Y es que vemos cómo la gran mayoría de ellos tiene una gran cantidad de ganado. Y el que no tiene ganado tiene una gran cantidad de herramientas para dedicarse a la agricultura. Por lo tanto, una vez más vemos cómo, pese a su oficio militar, también tenían ese oficio agrícola y ganadero, ¿no? Juan Pérez Macías, de aquí destacar pues cómo era un personaje soldado que seguramente pertenecía a la élite social, porque tenía zarcillos de oro y de plata, y un anillo de oro y zarcillos de plata, tenía un arcabuz y una espada, tenía fanegas de tierra, pero también lo curioso es que tenía artes de tejido, tenía también 2 vestidos, y por lo tanto este señor seguramente pertenecería a la élite social junto al capitán don Diego Romero. Francisco de León, pensamos que es el menos pudiente, por así decirlo, porque los bienes son más escasos. Y finalmente Juan Rodríguez, que nuevamente pues tiene una cantidad de bienes notable. Y falta Juan de Artiles. Hemos nombrado a 6, pero falta Juan de Artiles, que no se le hace inventario de bienes porque era soltero. Entonces no tiene inventario de bienes, pero sí está recogido posteriormente ahora en la genealogía. Estas son las genealogías de los 7 fallecidos, pero aquí puse una imagen que no la puse porque sí, que es este grabado de Corsario de 1691. En este grabado podemos observar a Joans de Sugigraichipi, no sé pronunciar su apellido, que lo conocen como Le Coursic. Me voy a quedar con Le Coursic porque su apellido es prácticamente impronunciable. Y aquí podemos como en la inscripción misma, que aparece debajo, vemos cómo pone Corsaire du Roi, de 1691.
era porque tenía patente de corso. La patente de corso era la autorización que le daba el rey de Francia, que en estos momentos era Luis XIV, para atacar a todos los barcos que considerase enemigos. Los barcos que consideraba enemigos, sobre todo eran los españoles y eran los holandeses, que era sobre todo a los que este señor era a los que atacaba. Por lo tanto, hay que destacar la figura de Le Coursic, no solo por esto, sino porque también existe la posibilidad, y es muy fehaciente, de que fuese él el señor que tuviese el barco francés en la costa de Maspalomas. Un barco, como vemos ahí, se llamaba Le Hierre, una fragata. Una fragata que tenía 24 cañones y que podría describir con más claridad, pero no quiero meterme tampoco en detalles técnicos de barcos de la época. Y este señor es muy probablemente quien estaba haciendo la aguada en la costa de Maspalomas para dirigirse a Centroamérica, donde en esos momentos estaba la máxima disputa entre Inglaterra, Holanda y Francia por hacerse con el poder de las aguas en todo el mar Atlántico. Por lo tanto, es muy probable que este señor fuese precisamente quien estuviese en ese barco que se encontraba en la costa de Maspalomas. En cuanto a la genealogía de don Diego Romero, del capitán, este se casa con María Santa Lorenzo en 1665 y estos son los 8 hijos que luego van a dar lugar a la problemática de la tutela. Menos una de ellas, que es la primera, María Francisca, que todavía era menor de edad cuando se casa, ¿no? Y un caso curioso es que 2 de sus hijos, que son, bueno, los 2 únicos varones que tiene, que son Andrés y Juan, se van a convertir en curas. Se convierten en curas porque, como dije antes, el capitán don Diego Romero tenía una gran cantidad de bienes y seguramente con esos bienes fueron con los que se pudieron pagar toda su carrera y convertirse en cura, porque no cualquiera podía convertirse en cura en esta época. Y un caso también es que es su hermano, Fernando Arias Maldonado, el que paga el entierro, ¿no? Este sería el alférez Sebastián Bordón. No voy a meterme mucho en genealogía, esto ojalá lo pudiese explicar Faneque, que es un total experto en la genealogía. Yo lo explicaré así un poco por encima, para no entrar en detalle. Él se casa con Ana Flores González en 1676. Tienen 6 hijos. Y nada, los padres de él son Juan Bordón Galán y Francisca Pérez, y los de ella Juan Flores Gómez y María Romero. Francisco Artiles Melián, que es cuñado de Juan Rodríguez Peña, que ahora lo veremos, él se casa con Tomasa López en 1669 y tienen 8 hijos, al igual que el capitán don Diego Romero. Este es Juan Pérez Macías. Juan Pérez Macías se casa con María Betancourt en 1679, tienen 4 hijos, y aquí les he dejado un detalle que creo que es precioso. Esto es una imagen, un dibujo de las milicias provinciales de Tenerife, ya que les he puesto el corsario francés, pues también gusta, ¿no?, ver cómo podrían ir vestidos esos milicianos de Agüimes cuando atacaron al barco que se encontraba en Maspalomas. Y esto puede ser que vistieran de esta manera, ya que esta foto se refiere a milicias provinciales de Tenerife, pero pertenece al siglo XVII y puede ser que todos vistieran de esta manera, o al menos se acerque a cómo se vestían. Francisco de León, del cual pues la línea genealógica no ha podido ser completada. Francisco de León se casa con Andrés Sabeles en 1677, nada, tienen 4 hijos. Una de ellas, María, la tiene la pobre viuda cuando ya él ha fallecido. Y Juan Rodríguez Peña casa con Silvestre González Aguiar en 1679, tienen 2 hijos. Y finalmente Juan Artiles, que era el soltero, el cual no se le hace el inventario de bienes, y aquí presento su genealogía. La pueden ver con más detalle cuando vean el artículo. Y aquí llegamos al caso de los menores del capitán don Diego Romero. Quizás sea el caso más curioso, porque es insospechado totalmente. Cuando empiezas a investigar la documentación, te centras sobre todo en las causas, en intentar averiguar qué pasó en la batalla. Pero luego, cuando encontramos este documento, Faneque y yo nos dimos de bruces con un documento precioso, que lo he traído íntegro y con algunas cosas subrayadas para que ayudar a que lo comprendan, ¿no? Este caso, cuando muere María Santa, su hija María de Ávila, que estaba casada con Juan Álvarez Ortiz, pide la tutela y curaduría de sus hermanos, que son los otros 7 menores, a la Real Audiencia. Esto lo hace en 1687, cuando ya muere su madre. Y lo curioso es que se escoge como primer candidato, porque era por lazos de consanguinidad, como primer candidato se escoge al hermano de ella, que es Juan Ángel Pereira, el hermano de María Santa, de la viuda.
y él dice que no puede hacerse cargo de los menores porque era pobre, quebrado, tenía 7 hijos y además estaba enfermo. Entonces, la Real Audiencia dice hay que buscar un nuevo candidato. El siguiente candidato, por el lazo de consanguinidad, era el hermano de Diego Romero, que es Francisco Romero. Y aquí viene el pleito con la Real Audiencia. Francisco Romero va a la Real Audiencia y dice que él no puede ser quien se encargue de la tutela porque él es hombre de a caballo y por lo tanto por su condición de hidalgo no podía hacerse cargo. Pero lo desmiente el alcalde. Y entonces se hace una reunión en los Llanos de Candelaria, en Ingenio, donde van a haber 3 protagonistas, que son Francisco Romero, que lo había rechazado supuestamente por ser caballero de a caballo, luego estaba Juan Lorenzo Pérez y Gregorio Pérez, que es el hijo de Juan Lorenzo Pérez. Y aquí comienza el pleito. Lo que cuenta el documento, que parece una novela, es que se encontraban en la casa de Juan Lorenzo Pérez y que estaba el alcalde junto al escribano. Y entonces llega Francisco Romero y vuelven a decirle que él no es caballero de a caballo. ¿Y qué es lo que sucede? Que llega Gregorio Pérez. Gregorio Pérez cuenta el documento que llega con la azada, y que cuando se entera de que el alcalde le había dicho que no era caballero de a caballo, vota a Dios, vota a Cristo y dice que Francisco Romero no va a ir a la cárcel y va a pegarle al alcalde. Va a pegarle al alcalde con la azada en la mano y entonces cuenta el propio escribano que tiene que meterse de por medio para separar, para que no le peguen al alcalde. Entonces, una vez pasa eso, todo, como que se calman las aguas y el documento cuenta que llega Juan Lorenzo Pérez. Llega Juan Lorenzo Pérez, tiene una discusión con el alcalde, donde le dice Juan Lorenzo Pérez que Francisco Romero sí era caballero de a caballo y que no iba a ir a la cárcel, y el alcalde le dice que él era un enviado de la Real Audiencia. Entonces, Juan Lorenzo Pérez le dice que cómo va a ser él que el alcalde esté en sus tierras distrayéndolo a la gente que está trabajando para él. Y entonces cuenta el documento que iba con el sombrero, se lo quita y el sayo que llevaba al hombro se lo pega. Y entonces le pegan al alcalde. Le pegan al alcalde y se une su hijo, Gregorio Pérez. Le pegan, pues supongo que una paliza, porque el alcalde lo que dice es, pide ayuda al escribano que vaya a buscar gente, y llega la gente y consiguen quitarle las armas a estos dos, a padre e hijo, que le estaban pegando una paliza, mientras que Francisco Romero, según el documento, no hizo nada. Por lo tanto, las penas van a ser diferentes. Las penas van a ser diferentes a partir de este momento, porque claro, una vez ya sucede todo este acontecimiento, las penas, Francisco Romero supuestamente no hizo nada. Entonces, a los 3 los llevan presos a la cárcel y los condenan a pagar 20 ducados a cada uno. Pero la pena más fuerte es la que le otorgan sobre todo a Gregorio y a su padre, que lo que le otorgan son 4 años de destierro en África. 4 años de destierro en África más los 20 ducados. Y a Francisco Romero, en cambio, lo que le condenan son los 20 ducados, 2 años de destierro fuera de Agüime y también la tutela y la curaduría de los menores del capitán don Diego Romero, que era su hermano y no los quería aceptar. Entonces, el único que alega Francisco Romero, diciendo, ahora pues aumentando su mentira, diciendo que no solo era caballero de a caballo, sino haciéndose también el tonto, diciendo que no sabía leer ni escribir y que tampoco era hombre de negocios, por lo tanto no podía cuidar a los niños. Nuevamente mentira. Entonces, los 3 estaban en la cárcel y se hace un nuevo juicio y se buscan un abogado, que es Marcos de Évora. Marcos de Évora es como un santo para ellos porque los va a salvar. Los va a salvar, se los adelanto, y llega al juicio de la Real Audiencia y Marcos de Évora representando a estos 3. Se les cambian las penas. En el caso primero de Gregorio Pérez y de su padre, lo que sucede es que le cambian la pena. Ya no son 4 años de destierro en África, ahora son 2 años de destierro fuera de Agüime. Se la cambian. Y decir, tienen que seguir pagando los 20 ducados. Antes de todo eso ya les habían requisado los bienes, por cierto. Y lo que sucede con Francisco Romero, con el hermano de Diego Romero, es que él pide, encima de que ya le habían cambiado la pena, pide que él no puede ser desterrado a cualquier sitio. Él quiere ser desterrado a Aldea Blanca o a Sardina, que estaba a 2 leguas del señorío de Agüime, porque argumenta que tiene que ir a oír misa. Y entonces se lo conceden y los 2 años de destierro los va a vivir o en Aldea Blanca o en Sardina. Por lo tanto, los hijos del capitán don Diego Romero vivieron o su infancia, su adolescencia o incluso su pubertad en alguno de estos 2 lugares. Y es un caso bastante curioso. Estos son los documentos. Bueno, ahí pone inventario de bienes, perdón. Ahí lo que pone es lo de Francisco Romero y lo del caso este de 1688. Luego, pues continúa. Dios, que no se ve nada.
Bueno, pues que continúa con todo lo que le acabo de comentar parte por parte, porque no se ve absolutamente nada. Imposible. Y bueno, estos son los documentos originales. Estos sí se encuentran en mejor estado. Se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas. Este es el 2505, por si a alguien le interesa, de 1688. Y nada, aquí cuenta todo lo que le acabamos de lo que les acabo de comentar, para que vean que todo se saca de la documentación primaria, ¿no? Y nada, las conclusiones, por lo tanto, sobre todo quería destacar que estos milicianos de Agüimes, hablándolo con Faneque y demás, deberían ser reconocidos dentro de la villa porque son realmente héroes que fueron a luchar por la corona y por defender el territorio canario del mayor enemigo que tenían en aquellos momentos, que era el francés, y no han sido reconocidos como tales. Ellos han quedado olvidados. Ha sido un episodio histórico que durante 45 años ha sido completamente olvidado y ha sido un acto heroico. Entonces, no sé cómo reaccionará el ayuntamiento, pero se merecen a lo mejor, pues no sé, una placa o cualquier cosa de estas que ratifique su actuación en Maspalomas. Otra de las cuestiones es su olvido histórico, no tanto como ellos como héroes, sino como episodio histórico, ya que me sorprendió porque leyendo a Antonio Rumeu de Armas, que es el mayor experto que hay en piratería de ataques navales, no lo menciona. Y es algo que me sorprendió bastante, gracias a que Méndez dio la primera noticia. Y nada, en el marco de lo que les comenté con la paz de Ratisbona, pues eso, que las paces continuamente, más que paces, eran treguas, y que continuó existiendo el corsarismo en las Islas Canarias. Y nada, estas serían pues las conclusiones. Sobre todo no destacar tanto al capitán don Diego Romero, todos fueron a la batalla, aunque él los capitaneaba. Y nada, darle un agradecimiento especiales a Juan Méndez Castro por su gran labor en esta separata, a Faneque Hernández Bautista por la ayuda que me ha prestado tanto durante todo el tiempo que llevo aquí en el Ayuntamiento de Agüimes trabajando con él, a Juan Ramón Gómez Pamo y Guerra del Río, que no ha podido estar aquí, pero fue el que me cedió esa documentación que está en el Museo Canario, Fernando Bruquetas de Castro, que me ha ayudado también mucho a lo largo de toda mi trayectoria profesional, al igual que Manuel Lobo Cabrera, a Miguel Esparza por su colaboración en la biblioteca del Cruce de Arinaga. En todo momento ha sido pues prácticamente un amigo, y a María Jesús y a Juana María, que sí estaban presentes aquí por su labor en el Archivo Histórico Parroquial, que yo creo que es impresionante lo que hacen allí. Y nada, al resto de miembros del Ayuntamiento de Agüimes, a Efraín y a todos los que forman parte de él, por invitarme a estas ponencias. Y les dejo por aquí mis contactos por si lo quieren. Y nada, muchas gracias por su atención. Muy bien, un episodio de nuestra historia para mí desconocido, o sea que estupendo, una aportación muy novedosa para la historia de Agüimes en este caso, y la verdad que vale la pena este tipo de actos y de reconocimientos para ir aumentando nuestra historia, nuestro conocimiento, nuestro arraigo, y ir sumando, siempre sumando, ¿no? Esto es muy importante. Y además, con las nuevas investigaciones que está haciendo junto con Faneque, yo creo que nos espera también muchas más interesantes aportaciones que nos van a enriquecer mucho. Bueno, yo creo que ha sido una aportación muy importante, muy novedosa, y la verdad que si alguien tiene alguna pregunta, alguna aclaración, alguna curiosidad, pues es el momento. Allí tienen. Fernando, en primer lugar, me ha encantado, eres un amigo, pero antes de amigo eres un gran historiador. Me parece impresionante la labor que han hecho ustedes dos, y me parece perfecto que le dé la importancia que se merece a todas estas personas, que es un trabajo súper complicado, que estoy súper orgulloso como amigo, ¿no? Y como compañero de carrera, de que haya sido capaz de poder llegar a estas conclusiones y demás, ¿no? Pero yo sí te quería preguntar una cosa. Dentro de la hipótesis nos llegaste a mencionar que el corsario francés era Le Corbusier, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo llegas tú, o mejor dicho, cómo llegaste tú, Iguateque, a la conclusión de que exactamente ese corsario era el que vino al sur de Gran Canaria, Maspalomas?
Pero no es una conclusión como tal, no puede ser asegurado. Podría ser, es que por el rango de fechas y por las actuaciones que él hacía y por esos momentos en los que Canarias era un punto estratégico clave para ir a Centroamérica y por el rango de fechas en el que él era como el mejor enviado que tenía su rey. Por eso tenía una patente de corso. Y su patente de corso iba mucho más allá. Habían patentes de corso limitadas, en las que solo podías atacar a barcos enemigos. Él tenía la posibilidad incluso de atacar asentamientos y poblaciones que estuvieran en tierra. O sea que era el mejor enviado que tenía Luis XIV de Francia. Estamos hablando de uno de los mejores, ¿no? De todo el país. Su fragata era una de las más importantes. Y eso es una posibilidad que existe y nos falta la joya de la corona. En algún momento la investigación continuará del Archivo Histórico Provincial, en el museo, incluso en el Archivo Histórico Parroquial, y puede ser que salga la joya de la corona, que es donde, porque la noticia tuvo que llegarle a los altos mandos de la isla, tuvo que llegarle la noticia y tuvieron que contarlo en algún momento qué fue lo que ocurrió exactamente en Maspalomas. Y ojalá sea así y lo encontremos. ¿Verdad? Sí, ¿alguien más? Pues nada, damos por terminado esta ponencia magnífica, novedosa y muy enriquecedora. Muchas gracias A ustedes. y buenas noches.